tu amor, Deus eterno, tu luz por sempre brilhará e tu glória incomparável sem final. Nosotros te amamos, Jesús, te amamos, Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en mi adoración. Dios eterno, tu luz por sempre brilhará e tu glória incomparável sem final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Oh Jesús, venga Señor, venga Señor, venga Jesús. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brilhará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, entrega a Él. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios, venga. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brilhará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo está desde mi interior, mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brilhará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo está desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Oh Jesús, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Que en esse momento usted no se importe con quien está a tu lado, no se importe con quien está aquí arriba. Jesús mira tu corazón en ese momento. Que lo único que nosotros podemos hacer es adorarlo, es agradarlo. Jesús, tú eres santo, Jesús, tú eres santo, Señor. Adore, adore.
único, Jesús, lo único. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Quiero conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Es para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. El amor de Jesús nos libertó, el amor de Jesús nos limpió, tu sangre nos limpió. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por morir por nosotros en esa cruz, en aquella cruz, para que hoy podemos adorarte, agradarte. Amor, cante. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tú eres santo, Señor. Nosotros te agradecemos por todo, por todo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aplaudo, Señor. Gracias. Aleluya. Qué maravilloso es servir al Señor. Yo tengo 15 años que soy cristiano por la gracia de Dios. Y mis mejores experiencias se pasó por la mañana. Entonces, diga usted, busca al Señor por la mañana. Así que tenga la oportunidad de venir al culto, de venir a la oración. Venga, vale la pena. Dios va a te bendecir mucho. Quiero invitar a nuestro amigo, líder de excelencia, nuestro hermanito Luis Fernando. Es una bendición de Dios para nosotros. Buenos días. Amén, por favor, pueden sentarse. Qué bueno tenerlo hoy en el culto. Que Dios los bendiga. Que la presencia del Espíritu Santo haga algo especial en tu corazón. Que la palabra venga a dar frutos sobre tu vida. Bienvenidos a nuestro culto. Quería que me acompañen a leer el libro de Malaquías, por favor. Los que están con su Biblia, si pueden abrir el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías acaba de desaparecer de mi Biblia. Si alguien está buscando entre Génesis y Apocalipsis, lo pueden encontrar.
Malaquías capítulo 3, versículo 10. Este tema de diezmo es muy importante porque creo que son una de las polémicas en que nosotros los cristianos somos más atacados. La gente que está afuera, que no conoce a Dios, una manera de excusarse de la iglesia y hablar mal de nosotros, que es tocar el tema de diezmo. Decir, no te conviertas porque te van a robar tu dinero. Allá solo quieren sacarte plata. Los pastores quieren hacerse ricos a costa de la gente. Y hoy vamos a ver qué dice la palabra. Amén. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. La primera palabra que Dios dice es traer. Eso suena a una orden. Dios ordena que traigamos el 10% de lo que recibimos al alfolí. Y hay algo más interesante. Dios dice, ¿no crees? Probarme. Dicen los teólogos que es la única parte en que la Biblia, en que Dios dice, hagan prueba de mí. Pónganme a prueba. Traigan lo que es mío y hagan prueba que yo. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, dice, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay una prueba. Dios dice, traigan, obedezcan. Es una orden. Y si no, dice, pruébenme. Yo abriré la ventana de los cielos y traeré bendición hasta que sobreabunde. Y más interesante, dicen que hay simbología del campo, ¿no? Hay bichitos que se comen las cosas del campo. Y Dios dice que reprenderá en el mundo espiritual cuando nosotros no obedecemos. No estamos en la cobertura de Dios en nuestra finanza. Estamos a la merced de entes espirituales que roben nuestro dinero. Cuando a mí me pasa algo raro, o sea, perdí dinero, me robaron dinero, no sé, desapareció dinero en mi cuenta, me pagaron menos en la empresa, o por último mi auto lo chocan y tengo que hacer un gasto, o me enfermo y tengo que gastar en medicina y yo quedo bravo. Yo digo, Dios, si yo estoy dando mi diezmo, no tengo por qué ser robado en otras áreas, porque el Señor dice, hagan prueba de mí, traigan y probarme, y yo voy a cuidar de ustedes. Reprenderé por vosotros todo ente espiritual que quiera robarte. Porque ¿cómo es la táctica del enemigo para robarte, para amarrarte, para tenerte triste, para no dejarte crecer espiritual? Enfermedad, robo, hurto. Pareciera que tuviéramos huecos en los bolsillos, no metemos dinero y cuando buscamos no aparece. Es porque no estamos bajo una protección divina del cielo. Cuando tú das lo que es de Dios, Dios te está protegiendo. Y como alguien le decía, Jessica estaba hablando al anterior culto, del Shabbat, que ella antes, y Pablo también lo dice, que ellos antes recibían mucho más cantidad de dinero que lo reciben ahora por el tipo de cambio, pero ahora el menos es más porque decidieron ser fiel con Dios. En el reino de los cielos, 90 es más que 100. Yo no doy mi diezmo porque necesito el 100% para cubrir mis gastos del mes y vivir. No puedo dar, no entra en mi lógica. Si yo aparto el 10% y se lo doy al Dios, el 90% no me alcanza. No puedo dar mi diezmo. Líder, pastora, Dios, me disculpan, pero no puedo dar mi diezmo. Es exactamente lo que yo necesito para la universidad, para mis gastos, no puedo. En el reino de Dios, la matemática de Dios, 90 es más que 100. Amén. Y si me acompañan a leer mismo Malaquías, volvamos otra vez, repasémoslo, pero quiero que lo repasemos desde el 8. ¿Me acompañan, por favor? Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo el hombre puede robar a Dios? ¿Hay alguna manera en que usted le pueda robar a Dios? La Biblia dice que sí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Ya se imaginó usted robarle a Dios? El no confiar en Dios y no obedecer es robar a Dios. Maldito soy con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Por tanto, dice el Señor, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde.
Dice más adelante: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. Segunda de Corintios 9:10, un versículo más, por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Comienzo leyendo el 7, 9, 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vuelvo desde el 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quiero saltar directamente al 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para resumir, diezmo es algo que le corresponde a Dios. Dios nos bendice, Dios nos da el 100% y espera la actitud de nuestro corazón. Diezmo es una representación material de nuestra confianza en Dios. ¿Por qué material? Porque yo estoy sacando de algo que recibí, que no merecía, que por gracia lo recibo. El tener un trabajo, una fuente de ingresos, es gracia de Dios en nuestra vida. Y del 100% que yo recibí, separo el 10 y digo: Señor, gracias. Yo fui bendecido, quiero continuar siendo bendecido. El 90% que tengo, no quiero que sea robado, destruido, asaltado. No quiero que venga la polilla, la oruga. Ese 90% quiero que sea suficiente para mí. Así que el 10% yo lo coloco aquí, y desde ese momento hay una alianza entre usted y yo, y soy protegido. Pero también dice el Señor: no den por necesidad, o no den con corazón triste. Pastor dice: nadie está obligado en esta iglesia a dar. Y yo escuché también decir: si usted tiene dudas sobre diezmo, mejor no lo dé. No dé por temor, porque te obligan o porque te están mirando. Dalo por convicción, porque eso agrada a Dios. Colocar el diezmo en alfolí es colocar una semilla, ser un sembrador. Tú estás sembrando tu finanza, las tuyas, y depende de tu oración. Yo aprendí a mi amigo Josué y Ariel, y que ellos decían: Luis, cada vez que yo aparto mi diezmo, yo cierro mi mano y oro y digo al Señor: Señor, esto va por mí y por mi familia. Él sembraba para él y su familia. Algunos de nosotros tenemos papá, mamá que no van a la iglesia, que no saben sobre el diezmo, y que a veces sus finanzas están mal. Usted puede también sembrar, colocar tu familia. Yo hago eso, Señor. Mi 10% está aquí, lo quiero sembrar. Quiero devolverte lo que es tuyo. Quiero que mi 90 sea más que 100. Amén. Entonces yo quiero hacer una oración, que la palabra que hablé, que Dios me mostró, que está en la Biblia, pueda ser una realidad en tu corazón. Que tú no des por temor, que tú no des con duda, que tú des por convicción y alegría. Es una oportunidad. ¿Qué hace la gente que tiene dinero? La coloca en un banco, en una caja fuerte. Hay gente que es desconfiada y en su casa coloca una caja fuerte y la esconde detrás del ropero, y viven con temor de que le roben su dinero. Pero nosotros tenemos mejor caja fuerte, mejor guardia de seguridad, es el diezmo. Señor, yo entrego lo que tú me diste, y el 90% tú me lo cuidas. Amén. Ponte de pie entonces, alegra tu corazón, porque tenemos una oportunidad. Dios hoy te entrega una semilla. Tú tienes una semilla. Coloca tu semilla, coloca tu ofrenda, tu primicia, tu diezmo en tu mano, y haz esta oración. Si tú no tienes la semilla hoy, pide que Dios te provea, porque dice la Biblia: Dios provee semilla al que siembra. Si tú no tienes hoy semilla, Dios te proveerá. Y si tú tienes ya, toma tu semilla en tu mano y acompáñame a orar. Señor, queremos tomar nuestra semilla en la mano hoy, en nombre de nuestra familia, de nuestro futuro, de nuestros planes y sueños.
y queremos entregarlas en tu alfolí. Y confiamos que nuestro 90 será más que 100. Por tanto, colocamos una actitud de alegría en nuestro corazón y venimos a dar lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. ¿Puedes pasar? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, fui ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, confía en Dios. Hay gente que... Yo hablo esto porque ayer alguien me estaba molestando en un grupo del trabajo. Colocaron una foto de gente rica viviendo bien encerrada y gente muy pobre. Decían, así es los evangélicos. Sacan el dinero de los pobres para que los pastores vivan muy bien. Y no es así, ¿no? O sea, y por último digo yo cumplo mi parte con Dios. Mi parte es dar, confiar en Dios, punto. ¿Cómo es administrado? Es cosa de los líderes o de los pastores con Dios. Dios ve todas las cosas y Dios juzga todas las cosas. Entonces, yo sé que aquí en la iglesia las cosas son súper correctas. Hasta injustas, porque la Biblia dice que los sacerdotes deben tomar y vivir de los diezmos. La palabra dice que el buey que ara no se le puede poner un bozal, él tiene derecho a comer. Pablo decía, nosotros que trabajamos para el reino deberíamos vivir de eso, pero no lo hemos tomado. Y yo sé que aquí también los pastores no lo toman. Entonces, ellos no están siendo bendecidos como deberían ser bendecidos. Y aún así la gente habla. Pero también sé que hay casos que crean polémica. Pero yo personalmente, a mí no me compete. Yo hago mi parte. De aquí es mi parte. Entregar lo que Dios me manda. De aquí para allá es cosa del que administra. Y ellos también van a dar cuentas a Dios. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, sea libre en su corazón. No ponga como excusa, no. Lo están administrando mal. Usted no sabe. Y es cosa de ellos con Dios. Yo cumplo mi parte. Amén. Señor, gracias por cada persona que dio el diezmo, la ofrenda, la primicia. Te pedimos, Señor, que sea lo suficiente y lo necesario. Y si el Señor quiere, que sobreabunde para cubrir tu casa, Señor, para que haya alimento en este lugar. Tú conoces los gastos que tenemos administrativos de la energía, de limpieza, de agua, y aún tú conoces las personas que pasan necesidad. Y el deseo del corazón de los pastores es poder llevar una cesta básica, poder llevar una comida a otras personas, poder alcanzar a alguien que está pasando un momento mal. Señor, te pedimos que nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestros alfolí, Señor, en el alfolí, sean suficientes y rebosen, Señor, para que tu casa, Señor, tenga la provisión según la bondad de tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asientos. Buen día. Buen día. Gracias y paz. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos más aún. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, estamos aquí, Señor, en tu presencia y deseamos escuchar tu voz. Entonces, papá, todo lo que impide
que esta ligación, que esta transferencia, que todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, todo lo que impide en este momento tú puedas sacar con tus propias manos, Señor. Si son los problemas, las dificultades, si son las cosas que llenan nuestra cabeza, Señor, que en este momento podemos dejar en tus manos y poder disfrutar de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Úsame conforme tu voluntad, Señor, que no sea yo, sino tú, porque solo tú sabes que por mí, Señor, nada es hecho, sino por tu ganas, por tu voluntad, Señor. Entonces te pido, papá, que tú vengas y nos agracie con tu presencia, con tu voz. Saca todo, Señor, lo que no permite escucharte, Señor, para que podamos, Señor, entender lo que quieres hablar. En nombre de Jesús, abre los cielos sobre este lugar y venga a derramar lo que tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 14, 22. Vamos a leer del 14, del 22 al 33. ¿Ya? Capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a leer. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Donde los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron con miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmese, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Primero quiero comentarle algo. Quiero comentarle que Pedro, me asusta Pedro, la osadía se osó a decir a Jesús que quería hacer lo que él estaba haciendo. O sea, un hijo de Dios, todopoderoso. Pedro vio milagros, vio cosas sucediendo. Y él tuvo la osadía de decir: yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que me pone así, pucha, viendo como Pedro es osado en querer ser como Jesús, en querer hacer lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, yo me quedo a pensar, ¿por qué dentro de esta barca tenía discípulos y solo Pedro osó? Dijo: yo quiero también. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es justamente sobre eso. Es sobre la osadía de Pedro, la fe que tuvo Pedro, el paso que dio Pedro, la situación que creó Pedro cuando decidió hacer algo. Entonces, para empezar, vamos por orden, ¿no? En el versículo 22, vamos a leer de nuevo, dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. Y hay algunas otras versiones dice: Jesús ordenó. Y hay otras versiones que dice: Jesús mandó los discípulos entrar en la barca. Y
yo me quedé pensando, pucha, ¿será que Dios, o Jesús mejor dicho, sabía lo que iba a pasar a los discípulos, pero aún así dijo, anda, entra en el barco? Es como que entra en el barco, yo voy allá y te quedas ahí en la tormenta solito. Me quedé pensando y dice, ¿por qué Jesús mandó o los discípulos a la tormenta? Y la primera cosa que yo pensé es que, bueno, si está aquí en la Biblia, si está relatado en la Biblia, es porque algo Dios tiene para hablar en relación a eso. Entonces yo pensé, si Jesús le mandó, Jesús no nos va a mandar a un lugar donde no tenemos que estar. Si Él te dice, anda, ir ahí, y tú vas ahí, entonces tú estás en el lugar exactamente donde tiene que estar. Estás en un lugar donde el Señor te puso. Y creo que como papá no te va a poner en malas ondas, ¿no? Te va a poner en cosas buenas. Pero como una tormenta sería algo bueno. Y a veces Dios nos pone en situaciones que nos dan miedo, que nos asustan, ¿no? A veces estamos en situaciones así. Y muchas veces hablamos, ay, estamos en la tormenta, Satanás nos está haciendo una tormenta. Satanás nos está poniendo para ponerme miedo, para darme no sé qué, ¿no? Y a veces el Señor te direccionó a esa tormenta. Porque algo, un propósito tiene para suceder. Aquí el propósito era para que los discípulos tuvieran fe, o tal vez para que los discípulos pudieran reconocer al Señor como Hijo de Dios. Porque al final Él dice, verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Porque a mucho tiempo ya caminaron con Jesús, pero en este momento dijeron, tú eres Hijo de Dios. No sé, había un propósito para que Jesús le direccionara a ese lugar, a esa situación. Pero el Señor sabe dónde te mete, te pone. Porque Él sabía cuando soñó conmigo, cuando soñó contigo, Él sabía dónde ibas a pasar. Él sabía los problemas que enfrentar, las dificultades, los miedos, las situaciones aterradoras que iba a pasar, dificultades. Él sabía. Pero durante toda la caminada de Jesús en la tierra, lo que Él más decía era, no tenga miedo, no temas. No tenga miedo. Es como Jesús dijera, yo estoy aquí. ¿Me entiende? Y ahí en Juan 16, vamos a abrir. Juan 16. Juan 16, 32, 33. Dice así. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo, el Papá está conmigo. Yo les he dicho esas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, no temas, no tenga miedo. Yo he vencido el mundo. Es como Jesús dice, yo estoy con el Papá y el Papá está conmigo, pero yo estoy con ustedes. Así que el Papá también está con ustedes. Así que el Padre está con ustedes. Entonces no tengan miedo. Van a haber tribulaciones, van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles, pero no tengan miedo. Yo y el Papá estamos con ustedes. Entonces cuando Jesús envía a los discípulos a este lugar, a esa tormenta, y luego mucho más abajo dice no tengan miedo, tal vez ese es el propósito, fue el propósito, para que los discípulos pudieran ver que Él estaba con ellos. Y tal vez el propósito de las dificultades, de la situación que, no sé, que te está dando miedo, que te tiene preocupado, que te saca del centro, tal vez todo eso es porque el Señor solamente te quiere decir, el Papá está conmigo, yo estoy con el Papá y yo estoy con vos. Entonces tranquilo, porque yo y el Papá estamos caminando contigo.
yo estoy contigo, no tenga miedo, no te asuste, anímese, va a pasar. Y ahí más abajo dice, después de despedir a la gente, fue a orar, todo, y la barca estaba bien lejos, ¿no? Y las olas empezaban a agrandar, y el viento era contrario a la dirección que iba el barco, ¿no? Entonces me imagino que el barco estaba loco ahí, y la gente estaba adentro como que agarrándose, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en el micro, cuando está en el micro y el micro, ¿no? Y te agarras como sea para que no te caigas. Yo imagino esa escena, digamos. Y después en el versículo 25 dice, en la madrugada. ¿Qué momento fue que pasó? No, está mal. ¿Qué momento pasó? En la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Espera. Si tú estás en medio del río Piraí, lleno, claro, ¿no? No como estás. Estás en el río Piraí, ahí en un barco, en una barca, y empieza a acercar algo como un hombre sobre el agua. Hijo, yo me iba a morir. Yo iba a gritar, porque la única solución en mi cabeza es un fantasma. No sé, una alma penada, como dice la gente. Yo iba a pensar cualquier cosa, menos que era Jesús. ¿No es verdad? Porque cuando estamos ahí con miedo y que vamos rapidito ahí, cuando está todo apagada las luces, y vamos rapidito ahí en la cocina y se cae algo, ¡ay! Volvemos como locos de miedo. Entonces imagínense viniendo algo que no sabes qué es sobre el agua. Entonces los discípulos tenían miedo, estaban aterrados, y más, la Biblia dice, gritaron de miedo, estaban aterrados. Pero Jesús, hay algo muy, ¿sabes qué? Yo me emociono en hablarte. Es que dice así, pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro ya dedució que era Jesús. Él no dijo, yo soy Jesús, yo soy su maestro, no sé, soy su amigo, o Pedrito, estoy aquí. No, él dijo, soy yo, no tenga miedo. Yo pienso, ¿qué será que hizo Pedro entender que ahí era Jesús? Si Jesús no dijo su nombre. Y yo creo que en una barca dentro de un río no hay luces, no se ve la cara. Entonces hay algo viniendo y dice, soy yo. Ay, ahí más miedo iba a tener. Pero Pedro percibió que era Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Percibí que era Jesús que estaba ahí en ese momento. Y me quedé a pensar, ¿cómo sabía Pedro que era Jesús? Bueno, estaba dudando pero Señor, si eres tú, no sé si eres tú, pero creo que es. Pero ¿qué hizo Pedro pensar que era Jesús? Lo que Jesús habló, no tenga miedo. Yo creo que por todo el camino que Jesús caminó con Pedro y sus discípulos, Pedro entendió, percibió, sabía que este es el mensaje que Jesús quería pasar para todos ellos. No tengan miedo, yo llegué. Cuando era niño y el papá llegaba en casa, o la mamá o la tía, una persona muy especial para ti que te sentías seguro, y llegaba, te quedas feliz, te quedas, pucha, llegó, estoy feliz, ¿no? Y ahí no hay miedo porque hace todo lo que sea, esa persona está ahí. Entonces lo que Jesús quería pasar a los discípulos era eso, no tengan miedo. Y Pedro en este momento identificó a Jesús por el mensaje que él tenía para pasar para Pedro. Por lo que dijo, no tenga miedo, soy yo. Entonces, tal vez no, yo estoy segura que el Señor hoy seleccionó en este momento, seleccionó cada uno de ustedes para estar sentado, cada uno de nosotros, justamente para escuchar la palabra, no tenga miedo.
no tengan miedo, yo estoy aquí. Todas las situaciones que pueden pasar, ¿sabe qué? Me pone pie de gallina, porque todas las situaciones que yo un día pasé, yo me olvidé de la palabra principal, que es no temer, porque Él estaba conmigo. Dice, Jesús estaba conmigo, que murió, que venció las tinieblas. ¿Por qué temer? Entonces cuando yo estaba estudiando me puse a pensar, Señor, perdóname, porque en todos los momentos que yo pasé y me aterré y tuve miedo y tuve pánico, ¿sabes qué? El Señor estaba conmigo. Y tú decías todo el tiempo, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Y yo no entendía, yo no percibía. Pero Pedro percibió. Y yo sé que hoy ustedes también percibieron que el Señor está con ustedes, que el Señor dice no tenga miedo. Y en el versículo 28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Como dice al principio, ¿no? ¿Cuál era la influencia que Jesús tenía sobre Pedro, sobre la mente de Pedro nomás? Porque los otros discípulos se quedaron adentro. ¿Cuál es la influencia que tenía Jesús en Pedro para hacer que Pedro pudiera salir de una barca y caminar sobre el agua e intentar hacer lo que Jesús hacía? Entonces me paro a pensar, ¿cuál es la influencia que el evangelio, que lo que Jesús te habla, lo que yo creo que la mayoría ha escuchado de Jesús aquí, van a una iglesia y todo? ¿Cuál es la influencia del evangelio que tiene en tu vida para que tú no hagas lo que Jesús hace? Lo que Jesús hizo, mejor dicho. ¿Cuál es la influencia del evangelio en tu vida para que tú no camines sobre el agua? Para que tú no hables a una figuera. ¿Figuera se dice, Luífer? Higuera. Hablar a una higuera, decir seque y se seque. ¿Cuál es la influencia del evangelio sobre tu vida que tú no puedes mirar a la montaña y decir apártate y la montaña aparta? La influencia del evangelio que diga tu problema, decir basta, hasta aquí, porque yo tomo la situación, porque a partir de hoy yo tomo mi situación y se va a arreglar y se va a suceder. Ese proyecto que estoy pensando, que tengo en mente para mi vida, va a suceder. Todo está mal, pero va a suceder. Toma las riendas, así como lo Jesús hizo. ¿Cuál es la influencia del evangelio en tu vida para no llegar en un enfermo, o cuando tu mamá está enferma, como tu tío, tu hermano, no sé, una persona que quiere, y no digas en nombre de Jesús está sanado? ¿Cuál es la influencia del evangelio sobre la vida de ustedes y de nosotros para que no hagamos lo que Jesús hizo? Porque Pedro osó. ¿Será que tendríamos la misma osadía de Pedro de caminar sobre el agua, de salir del barco y caminar? Entonces, cuando Pedro percibió que era Jesús, él no hesitó en salir del barco y decir, yo quiero hacer lo que él hace igual, lo que él está haciendo. Y principal, cuando Pedro dice eso, Jesús no reprendió a Pedro como, querés hacer lo que yo hago, pero yo soy el Hijo de Dios, tú mero mortal. No, Jesús dijo, vamos a leer porque no prestaron atención, a ver, 28, 29. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Dijo Jesús, ven. Jesús no reprendió a Pedro, solo dijo, ven. Yo he escuchado varias veces personas predicando sobre este tema, y las personas decían, ay, Jesús dijo una palabra rema y Pedro caminó sobre el agua, y Pedro salió caminando sobre el agua porque Jesús dijo la palabra rema. ¿Sabes qué? Jesús, muchas veces esperamos que el Señor diga, ven para que vayamos, pero la palabra rema ya fue dicha. Él ya dio autoridades sobre tu vida, ya dijo, anda,
anda sobre las aguas, sana al enfermo, id, tenga amor, hable de mí, te doy autoridad sobre las tinieblas. La palabra rema ya fue dicha. Ya fue dicha. Entonces, ¿qué esperamos para hacer? ¿Qué esperamos para decir los problemas? Saya, apártate. O hacer como Moisés, no sé, con el cayado y el mar, diga, hasta aquí, tú acá, yo voy a pasar y voy a salir, voy a llegar a otro lado ileso. Entonces ya fue dicho, el Señor ya te dijo, ven, anda, vaya. Y luego después Pedro empieza a caminar, sale del barco, todo, qué milagro, qué cosa grande. Pero después, luego que Jesús dijo ven y él caminó, él empieza a hundirse. Y aquí fue, ¿sabes qué? Fue la principal parte para mí. Porque cuando él empieza a hundirse, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús hundió a Pedro? Que Jesús dijo, va a hundir. ¿Ustedes creen eso? Yo en mi espíritu, aquí dentro de mí, yo no creo que fue Jesús que dijo, hunda Pedro, va a hundir y después ya lo voy a agarrar, para que yo muestre cómo. No, porque al final de todo, cuando Jesús dijo, ven, Él no va a decir, ven porque te vas a hundir. Él dice, ven porque yo creo que tú vas a pasar por los problemas. Ven porque yo creo que tú vas a ganar. Ven porque yo quiero que tú vas a terminar lo que estás haciendo. Ven porque yo creo que el empleo será tuyo. Ven porque yo creo que vas a terminar tu curso en la universidad. Ven porque el ministerio que tengo para ti es para bendición para tu casa, tu familia, para ti, para las personas. Entonces no fue Jesús que hundió a Pedro. Pedro hundió porque desde el momento que salió de la barca, lo que sostenía Pedro sobre el mar era su fe. Y eso es fuerte, porque yo pensé, ay Señor, si yo decir que no era Jesús que estaba sosteniendo a Pedro, qué barbaridad de pensar las personas. Pero quien sostenía a Pedro sobre el agua era su fe. Y fue por eso que Pedro se hundió. Porque si no, él estaría caminando hasta Jesús. Y igualmente la gente iba a decir, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Porque aparte de caminar, hiciste una persona normal, caminar también. Entonces, muchas veces nosotros ponemos todo sobre Jesús. Decimos, Jesús, entrego todo en tus manos y yo voy a esperar, yo voy a descansar y voy a esperar. Está en las manos de Dios, Dios lo va a hacer todo. Yo quiero eso, pero Dios va a hacer todo. Y ponemos todo, esperamos en Dios cuando Dios espera de nosotros algo. ¿Sabe por qué no sale lo que planeas? ¿Sabe por qué muchas veces no va adelante lo que está mucho tiempo planeando? ¿Sabe por qué muchas veces te trabas ahí en el camino con Jesús en tu vida espiritual? Porque tú esperas de Dios cuando Dios espera de ti un paso de fe. Porque muchas veces yo escuché hablando, gente diciendo, el papá Dios me ama mucho, ay, que me ama mucho y que me va a elevar sobre su falda y vamos a caminar. Y ese día yo vi una foto donde estaban unas pegadas ahí en las arenas, dos pegadas se dice, ¿no, Luisa? Pisadas ahí en la arena. Y estaba caminando y habían dos y luego después solo una. Porque dijo que Jesús asaba sobre su falda. Está bien, Dios nos ama. Dios cuando tiene necesidad, Él lo agarra, nos abraza, pone su falda. Y después dice, anda.
Les voy a dar una explicación clara. Si llega aquí en la iglesia en este momento, ¿cuántos años usted tiene, Pastor José? 56. 56 años. Y viene el papá del Pastor José así, lo llevando en su falda. Y entra en la iglesia y lo pone sentadito aquí, adelante, ya. Y ahí empieza la alabanza. Y de repente el pastor se levanta. Yo iba a pensar que era un milagro, porque yo iba a pensar, pues, probablemente el Señor que está entrando en la falda de su padre tiene problemas de caminar, digamos así. No puede caminar, ¿no? Algo pasó ahí. Yo iba a pensar eso. Yo iba a pensar, si estaba de pie es porque era un milagro. Pero está mal en esa situación. Todos piensan que está mal, ¿no? Pucha, se sabe caminar. ¿Por qué el Señor no entra? ¿Por qué el pastor José no entra caminando? ¿Por qué el papá tiene que asarlo para entrar en la iglesia, asarlo para entrar en casa, asarlo para no sé qué, alzarlo para no sé qué? ¿Por qué tiene que hacerlo si ya sabe caminar? Yo pasé una situación bonita esa semana con Joaquín, el hijo de uno de los hermanos de la iglesia, y él está aprendiendo a caminar. Y yo decía así: ven bebé, vení. Y él viene todo medio chueco así, pero viene caminando. Y cuando está cerca de caer, agarramos. Y ahí después ya lo volcaba y él iba para otra persona. Y a la persona lo agarraba cuando iba a caer. Eso es la imagen de un papá que ama. El papá que ama. El papá que te incentiva a caminar solito. El papá que dice: vas a caminar, hijo. Tal vez caigas, tal vez hundas, pero yo estoy aquí para salvarte. Porque fue eso que Jesús hizo. Cuando Pedro hundió, Jesús agarró su mano y dijo, lo trató, pero agarró su mano y lo jaló y lo trajo de nuevo sobre las aguas. Entonces, aquí Pedro fue protagonista de su suceso, pero también fue protagonista, fue responsable por su fracaso en la fe. Entonces, queridos, cuando fracasamos en la fe, no me venga a decir: Satanás me sacó de la iglesia, me hizo no sé qué. Hay situaciones, sí, porque él quiere, a la Biblia dice que vino para matar, robar y destruir. Pero la situación es que muchas de las veces nuestro fracaso es nuestra responsabilidad. Es porque dejamos de creer. Es porque dejamos de entender que no tengas miedo. Ánimo, yo vencí el mundo. Y en el versículo 30 dice así. Antes dice: Pedro bajó a la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: sálvame. En el versículo 24, dice que el viento soplaba fuerte, ¿no dice? Que la barca estaba toda revuelta y todo. Y después dice que Pedro sintió el viento. Bueno, no se calmó la tempestad. Aquí dice solamente que Jesús caminó sobre el agua y estaba revolta. El viento estaba el mismo viento del comienzo, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué Pedro sintió el viento en el momento que estaba caminando sobre el agua? ¿No debería sentir el viento cuando estuviera volviendo? Pero sintió justamente cuando estaba caminando. Porque Pedro miró las circunstancias. Pedro empezó a mirar lo que estaba a su alrededor. Imagínate, Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba viviendo el sobrenatural de Dios. Pero Pedro, la mirada de Pedro, el sentido de Pedro, los pensamientos de Pedro
estaba para el viento que soplaba fuerte. Yo voy a hacer algo que intenté con los chicos aquí. Los pensamientos, cuando tenemos pensamientos, esos pensamientos condicionan nuestro sentimiento. Y nuestro sentimiento condiciona nuestra reacción. Y yo voy a probar eso haciendo experimento. Quiero que ustedes en este momento imaginen una señora, una viejita, y que no tenga dientes, está así, solo la encía así, todo. Quiero que imaginaron. Y él agarra una gilet, eso que corta, que hacemos la barba, y empieza a morder, y hacer así, y así, y así, y morder toda la encía así. Hay caras que hicieron, cuando yo hice con los chicos, ¿por qué reaccionaron así? Porque sus pensamientos condicionaron sus sentimientos y tuvieron una reacción. Entonces, cuando tú pasas tiempo pensando en lo que sale mal, porque sale mal, Jesús me dijo para ir a Bolivia a hacer medicina, Jesús me dijo para que enfrente ese problema en el trabajo, Jesús me dijo que vayan, que no sé, que busque algo, que vaya a un lugar, y tú te pones, pero ¿y si todo sale mal? ¿Y si no paso, no apruebo nada? ¿Y si mi jefe dice, no, basta, están fuera? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? Y empieza, y el miedo, y asustar, y asustar. El miedo, él te paraliza, porque te pones parado y, ay, Señor, hizo, pensó eso, y se pasa eso, se pasa eso, se pasa eso. Y empieza a confundirte el propósito que el Señor te mandó, la palabra rema que te dijo, y ahí te frena. Y ahí te estagnas. Y ahí paras. Y ahí paras. Entonces, el Señor quiere decir para nosotros, porque igual me habla a mí, que tus pensamientos necesitan estar en lo que Él te mandó hacer. Si el Señor te dijo eso, yo voy a hacerlo. No importa si las dificultades, los problemas vienen, yo voy a hacerlo, porque Él está conmigo, porque Él me dijo no temas. Amén. ¿Están durmiendo? Amén. Y en el versículo 31 dice, enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué? Yo me puse así. Jesús, el tipo salió de la barca, caminó sobre el agua, y aún Jesús dijo, está bien que hundió, pero caminó sobre el agua. Y Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no dudó, si caminó sobre el agua. Yo pensé, ¿no? Lo que pasa es que Jesús, Él ve en ti el potencial de caminar, no es el potencial de caminar y hundirse. Él ve en ti, en mí, en nosotros, el potencial de caminar y llegar hasta el fin. El potencial de caminar sobre todo el río Piraí, si quiere. De correr por el río Piraí. Él ve en ti el potencial y en mí de caminar sobre los problemas, de pasar sobre los problemas, de resolver los problemas. Entonces, después dice, ¿por qué has temido? Yo me quedé pensando también, pucha, Jesús no es claro, está caminando sobre el agua, está en una tormenta, ¿por qué has temido? Es obvio, porque está en tormenta y eso es imposible de suceder. Pero Jesús dice, ¿por qué has temido? Porque yo entiendo que en la cabeza de Jesús, Él entendía que no había por qué temer. Es como que para Él dice, es el obvio que vas a caminar sobre el agua. Yo estoy contigo. ¿Me entendés? Él dice, ¿por qué has temido? Es claro que vas a poder vencer, porque yo estoy contigo. Porque yo te dije no temas. Porque yo te dije no tenga miedo. ¿Me entiendes?
el Señor dice, ¿por qué estás temiendo? ¿Por qué estás parado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no desenvuelve tu vida espiritual? ¿Por qué no desarrolla una intimidad conmigo? ¿Por qué no viene hacia mí? ¿Por qué no es cristiano? ¿Por qué no está aquí a mi lado? ¿Por qué tiene problemas? ¿Por qué estás siempre ahí aterrado en tus problemas? ¿Por qué no desenvuelve en tu trabajo? ¿Por qué no desenvuelve en la universidad? ¿Por qué no desenvuelve tu relación con tu familia? Yo estoy contigo. No tenga miedo. ¿Por qué teme? Entonces era obvio en la cabeza de Jesús. No entendía por qué estaba con miedo Pedro si él estaba ahí. ¿Qué te impide de caminar sobre el agua? ¿Qué te impide de caminar sobre tus problemas, sobre tus dificultades, sobre tus limitaciones? ¿Qué te impide? ¿Qué te paró? ¿Qué fue que te paró, que te dejó estagnado ahí en este lugar? ¿Qué fue que sucedió? Entonces Jesús lo reprendió. No porque a Jesús no le gustó la actitud de caminar sobre el agua. Jesús le reprendió porque el fracaso de Pedro en la fe era su responsabilidad. Jesús no iba a reprender a Pedro y decir, ¿por qué no caminas sobre el agua? Si la responsabilidad de caminar sobre el agua fuera de él. ¿No es verdad? La responsabilidad de caminar sobre el agua era de Pedro. Y por eso Jesús dijo, no estoy entendiendo, no entiendo. ¿Por qué no estás caminando sobre el agua? ¿Por qué dudaste? La responsabilidad de caminar es nuestra. La responsabilidad de mantenerse firme caminando sobre el agua es nuestra. Porque el Señor ya dio la palabra rema de camine sobre el agua, de pase sobre los problemas. Y para terminar, en el versículo 30, cuando Pedro empieza a decir, sálvame, Señor. Pedro ahí, yo entiendo como humildad, porque yo iba a hundirme y decir, sinceramente, yo iba a decir, me trajiste hasta aquí y yo estoy hundiendo, sálvame. Y no, pero solo dijo, sálvame, Señor. Porque yo entiendo aquí en mí que Pedro sabía que la responsabilidad de él de caminar era de él. Entonces Pedro reconoció su fracaso y pidió ayúdame. Pidió ayuda. Y Jesús le reprendió, pero le dio la mano. Entonces, en esta mañana, Jesús te da la mano. Te da la mano, te reprende, te dice, está mal. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás dudando? Yo te doy la mano, venga de nuevo sobre las aguas. Porque la Biblia, aparte de la Biblia, no habla cómo llegaron hasta la barca de nuevo. ¿Cómo llegaron hasta la barca de nuevo? Sobre el agua. Entonces cuando Pedro subió, o cuando Jesús sacó a Pedro de ahí, volvió a la barca, caminando sobre el agua, con Jesús. Entonces el Señor te toma la mano, dice, no te vas a hundir, yo te ayudo. Pero tú tienes que decir, ayúdame, Señor, sálvame, porque fue mi responsabilidad, mi fracaso, fue mi responsabilidad hundirme. Fue yo que dejé de tener fe, de creer que podía hacerlo, porque tú ya me has dicho que yo debería hacerlo. Hay un predicador que dice así: cuando Dios dice que ya está, entonces ya está. Entonces Él ya te dice, vas a vencer. En el mundo tendréis aflicciones, pero tenga buen ánimo, yo vencí el mundo. Y si el Señor venció al mundo, y Él dice, yo estoy con el papá, y el papá está conmigo, y yo estoy con ustedes. Luego después dijo al discípulo, yo voy con mi Padre, pero estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces Él está con nosotros. Entonces
¿Cuál es la conclusión? ¿Pueden ponerse parados? Y en este momento tú puedes cerrar tus ojos y reconocer a través de lo que Jesús nos habló en su palabra, de que todos los fracasos en la fe no fue culpa del pastor, no fue culpa del líder, no fue culpa de la mamá, no fue culpa de no sé quién, de no sé quién. Todos nuestros fracasos en la fe fue nuestra culpa, nuestro problema. Porque el Señor ya te ha dicho caminar sobre el agua, vivir el sobrenatural, vivir lo que yo tengo para ti, vivir la plenitud de vida. Pero elegimos no hacerlo, hundimos. Entonces empieza a reconocer: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, porque fue nosotros todo el tiempo. Fue nosotros todo el tiempo que dejamos hundirse. Pero hoy, Señor, pedimos: sálvanos. Sálvanos, Señor. Señor, necesitamos de tu mano para volver a caminar contigo sobre el agua. Yo entiendo, Señor, cuando me dice no temas, cuando me dice no tenga miedo. Yo entiendo, Señor. Saca ese miedo. Yo quiero creer en ti. Si todas las veces que tú has pasado por problemas, mejor, si alguna vez has pasado por problemas, si has fracasado en tu fe, yo quiero hacer una invitación a usted para que pase adelante. Esa es mi primera invitación. No vamos a decir tener pecado, solo estoy diciendo que muchas veces nosotros fracasamos en la fe, pero no tuvimos el entendimiento que Pedro tuvo aquí, de que era su responsabilidad caminar. Entonces que pase, que venga y diga: Señor, sálvame. Porque de la misma manera que el Señor te dijo venga, y tú has caminado y hundió, ahora tome un paso de fe y venga adelante y diga: Señor, yo hundí, pero yo estoy aquí para agarrar tu mano, para que tú puedas traerme de nuevo sobre las aguas. Diga al Señor: yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Los otros dos invitaciones que quiero hacer es: si en un momento has paralizado por el miedo, por aterrarse, si tuviste miedo, pero hoy entendiste que no hay necesidad para temer, porque el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Igualmente puede pasar adelante. Si tú necesitas vivir el milagro del Señor, vivir el sobrenatural, si tú dices: yo, Señor, tengo vivido contigo, yo, Señor, no tuve miedo, estoy bien, pero yo quiero vivir el sobrenatural que Pedro vivió. Yo quiero caminar sobre el agua, porque yo no había entendido que ya había una palabra rema para mí, que ya había dicho para mí: camina sobre el agua. Y estoy esperando caminar sobre el agua, vivir algo sobrenatural, vivir algo nuevo, o llenarme el vacío, o cualquier cosa así sobrenatural. Estaba esperando que tú vengas, que abra el cielo, que venga el ángel. Pero hoy entendí que yo tengo que dar un paso de fe. Yo es que tengo que hacerlo. También pase adelante. Y la otra invitación que quiero hacer
es que tú puedas conocer ese Dios que hace milagros. Puede parecer locura algunas cosas que hablé, pero la situación no es si es locura, la situación es si funciona o no funciona. Y mira cuántas personas tienen dejado su vida para estar con Jesús. Y ha dicho: Señor, entrego mi vida porque yo entendí lo que has hecho por mí. Y si tú quieres aceptar a Jesús, recibir al Señor en tu corazón y decir: yo quiero vivir el sobrenatural, yo quiero pasar por donde Pedro pasó, caminar sobre el agua contigo, que igual levante la mano. Si no te animas a venir adelante, levante la mano y el Señor y alguien va a acercarse y te va a ayudar. Creemos en ti, Señor. Yo creo en ti, si yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Diga al Señor: yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. está bien que nadie vino, pero te digo que Pedro solo pudo caminar sobre el agua porque él salió de la barca, porque él salió del lugar que le era seguro, que le era cómodo. Entonces, si tú no sales del lugar donde te es cómodo, donde estás: no, yo estoy tranquila aquí, entonces nunca vas a poder caminar sobre el agua. Y yo no estoy hablando solamente para personas que no vivieron la experiencia. Estoy hablando de un discípulo de Jesús, que caminó con Jesús, vivió con Jesús. Estoy hablando de personas que conocen también a Jesús, pero no vivieron el sobrenatural o dejaron de vivir el sobrenatural. Vamos a hacer una oración. Entonces te sientes así, pero no te animas a venir. Entonces que en esa oración tú puedas hablar con el Papá del cielo, con el Señor, y decir: Señor, ayúdame porque yo quiero vivir ese sobrenatural. No me animo, Señor, a hacer lo que hizo Pedro, de saltar de la barca y caminar sobre las aguas. Pero yo te pido que me dé ese valor, que me dé esa galla de hacerlo. Vamos a orar. Cierra tus ojos y diga al Señor: Señor, muchas veces, Señor, tú esperas de nosotros un paso de fe para que tú puedas empezar lo que tiene, los planes de bien, los planes maravillosos que tiene para nosotros. Pero, Señor, cuando no lo podemos hacer, papá, entonces ahí sí te pedimos ayuda. Ahí sí te pedimos: Señor, ayúdame. Ayúdame porque ni caminar sobre las aguas yo puedo, aún sabiendo que tú me has dicho: venga, camine sobre el agua. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de este valor, porque necesitamos creer en ti, creer en la palabra cuando dice que no tengan miedo. No queremos temer, Señor. Queremos caminar conforme tu palabra dice. Queremos hacerlo conforme tú has planeado por nosotros, Señor. Entonces en ese momento entregamos nuestra vida y todo lo que somos. Ponga tu mano en tu corazón. Vamos a... Repita conmigo: Señor Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, como mi ayudador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda vivir lo que tú has planeado para mí. Amén. Voy a insistir una vez más.
alguien hizo esa oración por la primera vez y desea realmente entregar su vida al Señor. Si no hay, que sea amén. Que Dios pueda bendecir tu vida, mi vida, y todo lo que hacemos. Que durante la semana el Señor te pueda te hacer caminar sobre el agua y hacer acuerdo de que esta es tu responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias y paz, buen día, podría sentarse. Estoy muy feliz con el culto en español que estamos empezando ahora. Y qué palabra hermosa que Tarsila predicó hoy. Tiene mucho a ver con el tiempo que estamos viviendo ahora. Porque cuando Jesús habla a Pedro, ven, Jesús está hablando a Pedro para caminar sobre una palabra. Toda vez que Dios nos da una palabra, sea en aspecto personal o aspecto social o de la nación, Dios nos da una palabra para que nosotros podamos vivir esta palabra. Y Dios nos dio una palabra como iglesia en este nuevo tiempo que estamos viviendo, que íbamos a empezar un culto en español y que nosotros ganaríamos hartos bolivianos para Jesús. Amén. Yo creo en esta palabra. ¿Usted cree en esta palabra? Y cuando hablo a usted de esto, hablo de experiencia. Cuando tenía 16 años de edad, pasé pelo encuentro con Dios, tuve una experiencia maravillosa con Dios y empecé en una iglesia de 100% brasileño. Empecé mi primera célula en inglés. Y cuando nosotros empezamos algo, si miramos hoy, como estamos aquí hoy, miramos, hay poca persona comparado con el culto en portugués, no hay mucha gente que habla castellano. Y si nosotros miramos el momento, vamos a decir, no queremos más esto. No vamos a hacer más este culto, quedamos solo en la noche con el de portugués, está muy bien así. Vamos a economizar luz, vamos a economizar todo. Pero nosotros no vivimos por lo que miramos, pero vivimos por una palabra. Y Dios nos dio una palabra, yo creo. Essa igreja vai chegar um tempo que vai ser 50-50. 50% brasileiro, 50% boliviano. Porque eu empecé com uma célula. Mi célula foi a primeira célula em inglês. Pero se hoje, depois de, não quero falar minha idade, pero já vai quase mais de 16 anos por aí. Nossa igreja allá, donde congregava antes, é 50-50. Hay cultos en español también tiene iglesia en español allá, pero hay cultos en inglés. Entonces, un nuevo tiempo vamos a vivir como iglesia, amén. Quédate parado, vamos a alabar al Señor por esta mañana. Ya va perdonando los errores de español, pero tenemos que intentar, ¿no ves? Si no intentamos, no haremos. Cierra tus ojos. Senhor, nesta manhã nós queremos te alabarte, queremos bendecir tu nome por este novo tempo que vamos viver como igreja IBAN. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para trabalhar neste novo tempo, para viver sobre esse novo tempo, para viver sobre esta palavra que o Senhor nos deu. E nós creemos que Você hará. Tu palavra diz que Você é fiel para cumprir com Sua palavra, e nós estamos aqui nesta manhã te dizendo que nós creemos em Tu palavra, creemos no poder de Tu palavra sobre nossas vidas, seja em todos os aspectos. E eu te pido, Padre, que Você bendiga tus hijos em todas as áreas durante essa semana, bendiga em seus trabalhos, em suas famílias, em suas universidades, em toda a área, bendiga tus hijos. Nós te louvamos e te alabamos e te pedimos por um hermoso domingo em tu presença, que Você não te aparte de nós em nenhum segundo deste dia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como se habla? Cumprimente-se unos ao outro. Dê um abraço em seu irmão. Saluda a tu irmão.